Imagina un castigo tan atroz que, en una época de ejecuciones crueles, aún destacaba por ser extraordinariamente horrendo. Bueno, eso es exactamente lo que era la ejecución por partir a alguien en dos. En el video de hoy veremos cómo se hacía esto, dónde y cuándo se usó, y por qué dejó de emplearse en las prácticas penales mundiales. La muerte por partir en dos consiste en cortar a una persona viva por la mitad. Los verdugos podían llevar a cabo una de tres variantes. La primera siendo donde los condenados eran suspendidos boca abajo, para que la sangre subiera a la cabeza y siguieran conscientes más tiempo. Luego ponían una gran sierra en la entrepierna y cortaban hacia abajo el cuerpo. Este proceso solía ser lento para aumentar el dolor, torturando a la víctima hasta su muerte. Incluso hay relatos de que algunas víctimas permanecieron conscientes hasta que la sierra llegaba a la zona media del torso. El condenado podía sentir, literalmente, cómo lo partían en dos mientras la sierra atravesaba su cuerpo mucho antes de perder el conocimiento. Este método indescriptible fue creado para ser lento y agonizante, siendo uno de los castigos más brutales concebidos. La segunda variación era considerada por los verdugos como un poco más misericordiosa. En este método, la sierra se ponía sobre la cabeza de la víctima y cortaba hacia abajo, atravesando cráneo y torso. La muerte ocurría más rápido que de la otra forma, pues el trauma severo en la cabeza solía causar rápida pérdida de conciencia. Aún así, el acto seguía siendo muy violento. La posición no tenía la intención de evitar por completo el sufrimiento de la víctima, sino más bien acortar la duración de la conciencia. Por último, el tercer método consistía en colocar una sierra o cuchilla en la cintura o abdomen y cortar el cuerpo horizontalmente por la mitad. Este método era más rápido que el aserrado vertical porque cortaba órganos vitales y vasos sanguíneos rápidamente, pero seguía siendo traumático y aterrador. Este método priorizaba el resultado sobre el sufrimiento, pero conservaba su brutalidad simbólica. El acto de dividir el cuerpo por la mitad transmitía un mensaje poderoso de dominación y castigo, reforzando la autoridad de quienes llevaban a cabo la ejecución. En muchas ocasiones, esto se hacía frente a una audiencia ansiosa. Podrías pensar que ejecuciones tan brutales serían algo que muchos no querrían presenciar, pero eran tan violentas que disuadían a cualquiera de cometer los delitos graves para los que se reservaban tales ejecuciones, como la traición o intentar matar a un monarca. En las tres variantes, el propósito iba más allá de simplemente matar. El método estaba diseñado para prolongar la anticipación, obligando al condenado a enfrentarse al acto incluso antes de que comenzara. La presencia visible de la sierra, el ritmo deliberado y el entorno público creaban un terror psicológico inmenso mucho antes de la muerte misma, convirtiendo la ejecución en un ejercicio tanto de miedo e intimidación como de castigo. Una de las referencias más antiguas a la ejecución por aserrado proviene del mundo persa antiguo en el siglo V a.C. Este relato proviene de Testio. Testio era un médico griego que servía en la corte del rey persa Atajerjes. Segundo, él describió cómo la corte real persa a veces utilizaba formas de castigo extremas y altamente públicas contra enemigos y rivales. Según su relato, estos castigos incluían la ejecución por aserramiento. El depravado emperador romano Calígula también supuestamente utilizó esta práctica con entusiasmo. Algunas fuentes sostienen que en el reinado de Calígula muchos condenados, incluso familiares suyos, fueron aserrados por la mitad a lo largo del torso. Incluso se dice que Calígula presenciaba estas ejecuciones mientras comía, afirmando que presenciar estos horrores le daba hambre. Aunque esto podría haber sido un poco de propaganda en su contra, la ejecución por desmembramiento apareció en muchas partes del mundo a lo largo de los siglos: Europa, Asia, Medio Oriente y África. Un caso notorio ocurrió en Marruecos. En 1705, el sultán Mulay Ismail ordenó la muerte por desmembramiento del gobernador rebelde Al-Qaed Malik tras liderar una revuelta. Los relatos cuentan que el sultán pidió a su carpintero favorito consejo sobre qué sierra usar para partir a un hombre por la mitad y ordenó que se hiciera de la cabeza a los pies.
Melec fue atado a una tabla, listo para ser aserrado vivo, pero cuando llegó el día, se decidió que los verdugos debían comenzar en su ingle. Se dice que permaneció consciente casi hasta el final. En la Europa medieval, la muerte por aserramiento no era una pena oficial común, pero hay algunas referencias a su uso en casos extremos. Por ejemplo, durante la Inquisición española. Hay un informe de la rebelión de los moriscos en Granada, en el que un rebelde musulmán capturado fue aserrado vivo por las autoridades españolas en 1569. Esto se consideraba, incluso durante un conflicto excepcionalmente sangriento, increíblemente cruel. Métodos similares al aserramiento también se usaron en Asia. En la antigua China existía una ejecución llamada corte de cintura, que consistía en partir a una persona por la cintura. Esto se remonta a la dinastía Zhou y fue una de las penas más severas en la China imperial. El corte de cintura normalmente implicaba un solo y poderoso tajo con una hoja para partir el cuerpo por la mitad, pero a veces se necesitaban varios cortes para dividir completamente a la víctima. Los chinos incluso desarrollaron una técnica para el corte vertical. En al menos algunos casos, el condenado era asegurado en posición vertical entre dos tablas fijadas a estacas, y dos verdugos jalaban una sierra de un lado a otro para cortar a través de las tablas y la víctima encerrada. Algunos personajes históricos chinos fueron ejecutados al ser partidos por la mitad. Una figura frecuentemente citada es Guo Qi, un poeta destacado que fue ejecutado en 1379. Gao Qi fue víctima de las purgas políticas de la dinastía Ming temprana, dirigidas a eruditos y funcionarios sospechosos de disidencia o lealtad insuficiente. Otro ejemplo particularmente sombrío es el de Yu Hongtu. Según la leyenda, en 1734, Yu fue sentenciado a ser cortado por la cintura. Según cuenta la historia, permaneció consciente brevemente después del golpe y antes de morir usó su propia sangre para escribir la palabra cruel en el suelo. Al enterarse de la ejecución, el emperador quedó tan horrorizado que ordenó abolir por completo el castigo de cortar por la cintura. En Asia, uno de los relatos más famosos de ejecución por aserrado sucedió en la India. En 1765, el noveno gurú, Sikh, Tegh Bahadur, fue arrestado en Delhi tras el reinado de un emperador mogol, por oponerse a políticas que presionaban a los no musulmanes a convertirse, lo que lo enfrentó a la autoridad imperial. Fue encarcelado junto a varios compañeros cercanos, y uno de ellos era Bhai Mati Das, un Sikh devoto. Las fuentes Sijot afirman que Bhai Mati Das recibió la oferta de clemencia si renunciaba a su fe y se unía al Islam, pero él se negó, según los escritos Sikh. Luego fue ejecutado en una exhibición pública destinada a intimidar a otros. Fue atado de pie entre dos tablones de madera y luego aserrado por la mitad. Sin embargo, se dice que permaneció totalmente sereno durante toda la ejecución y recitó las escrituras hasta el brutal final. Es recordado en la historia Sikh por sus actos de sacrificio religioso y resistencia. El día de su muerte se celebra como un día festivo en algunas partes de la India. Algunas de las últimas supuestas ejecuciones por Zohar ocurrieron durante la Revolución Húngara de 1848, aunque aparecen más en acusaciones partidistas que en registros legales verificados. Para ese momento, el Zohar había dejado de existir como un castigo legal y solo sobrevivía como una acusación de brutalidad de justicieros en momentos de caos. Después de mediados del siglo XIX, ningún estado reconocido continuó empleando el Zohar ni siquiera a la mitad como método de ejecución. Con la reforma de los sistemas legales, la mayoría de los gobiernos buscaban ejecuciones más humanas o rápidas. La sensibilidad pública cambió y los asesinatos con tortura se consideraron bárbaros e inaceptables. Pero es aterrador pensar que, para algunas personas, ser aserradas por la mitad fueron sus últimos momentos en este mundo.